¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy estoy con Mario Alberto Rodríguez. ¿Cómo estás, Mario? Director de Invest. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, encantado. Ay, no, hombre, Mario, en verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y como suelo decir, a mí no me gusta presentarlos. Entonces, Mario, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo se crea Invest? ¿Cómo llegas a ser director de esta empresa? Un poquito, ¿no? Para tener contexto. Va, bueno, a ver, Invest nace, bueno, primero hubo una versión de nosotros de los 18 a los 20 años, una versión que la creamos mi socio y yo, en la que fracasamos por ahí, y luego hicimos un spin-off a lo que hoy ya es Invest. Okay. Inicialmente todo esto era como que un sueño de crear un producto que luego se vendiera, ya sabes, el típico sueño startupero. Al final, pues bueno, tuvimos que pivotear a una empresa de consultoría y empezamos nosotros solos, le dábamos consultoría a ciertos clientes de a poquito y luego, pues bueno, ya después en algún momento tuvimos la fortuna de tener por ahí un excedente de capital. Y lo que hicimos pues fue crear un fondo de inversión y luego ya decidimos crecer de forma inorgánica. Y pues bueno, hoy por hoy pues somos una empresa de 300 personas, grandototes, no grandotes, ya grandotes, ya con diferentes retos, con diferentes situaciones. Y pues aquí estamos. La empresa gira mucho y cambia mucho. Hace unos 4 o 5 años más o menos, no tengo la fecha exacta, pero cambia mucho cuando decidimos por los retos que enfrentábamos del tema del talento, decidimos apostar mucho a traernos talento que todavía estaba estudiando en la universidad o recién egresados. Y darles la confianza de ostentar un puesto directivo de una empresa muy chiquita, pero que luego ellos nos llevaron a pues, ser hoy la empresa que somos. La verdad es que no, o sea, sería muy ingenuo de mi parte no reconocer que habernos animado a aventar a los jóvenes a tomar decisiones y a ser medio disruptivos y a romper ciertas reglas, pues nos llevó a colocarnos en un espacio donde no teníamos mucha oportunidad y gracias a ellos hoy por hoy la tenemos, ¿no? Oye, Mario, qué buena historia para arrancar y por ahí me voy a ir, ¿eh? Por ahí me voy a ir, porque acuérdate que lo más importante, bueno, uno de los controles más importantes que tenemos en las empresas es la persona adecuada en el puesto adecuado, ¿no? Sí. Y lograr tener a esas personas, pues no es nada sencillo. ¿Cómo fue ese proceso en el que tú y tu socio decidieron apostarle a talento más joven, a talento más nuevo, en vez de tal vez talento ya con mucha más experiencia? O sea, ¿por qué irme por un camino y no por el otro? Te voy a platicar la historia como es, sin mentiras, porque luego en otras ocasiones la tenemos que platicar, ya sabes, ¿no? Más estructurada, más bonita. Y seguramente el equipo de marketing me va a regañar, pero te la voy a platicar como es. Okay. Estábamos comiendo un buen día, todavía éramos 15 personas, estábamos comiendo. Y llega a la mesa el que hoy es el director de marketing, Hernán, y estaba con nosotros el que hoy es el director comercial, Rodrigo. Eran 2 chavos que nos ayudaban fíjate, en aquellos entonces nos ayudaban a ponerle etiquetas a los recursos que los clientes tenían con nosotros. Y estábamos comiendo y nos empiezan a platicar del espacio y de la facilidad con la que ya en unos años se iba a poder llegar al espacio. Y entonces mi socio Luis y yo estábamos, y ya sabes, ¿no? Está bien complicado. Cuando se van de la mesa, Luis voltea y me dice, ya estamos viejos y no lo estamos. O sea, hace unos años, nosotros hubiéramos sido los que hubiéramos dicho, está bien fácil llegar al espacio. Claro. Y ahí fue cuando yo le dije, creo que algo se nos está escapando y hay que empezar a apostarle a estos cuates que tienen la mente en otro lugar, ya. Y la diferencia de edad, pues no son tantos años, son 8, son muchos, pero no tantos, ¿no? Bueno, de 8 o 10 años, sí, hay una diferencia generacional. Exactamente. Entonces, este tema fue, ahí es el parteaguas donde nosotros nos damos cuenta que necesitábamos ser disruptivos y cambiar algo. Y entonces es cuando ya, te digo, nos cae el balde de agua fría de que, bueno, no éramos ni tan grandes ni mucho menos, pero teníamos que cambiar. Algo teníamos que hacer. Si nos queríamos generar un espacio, algo teníamos que hacer.
Y entonces ahí es donde pues agarramos a Rodri, agarramos a Hernán y empezamos a platicar de cómo o qué deberíamos de hacer para efectos de colocarnos en un mundo de la tecnología donde pues estaban estas grandes empresas y estas grandes corporaciones y nosotros teníamos que hacernos un espacio ahí. Totalmente. Y apostándole a talento joven, a talento con nuevas ideas, para seguir creciendo, ¿no? Para seguir estando vivos. Pues es que los únicos que tenían la mentalidad de hacerlo eran ellos, porque nosotros de alguna u otra manera estábamos viciados ya, ¿no? O sea, bien que mal el emprender desde muy chicos nos hizo viciarnos un poquito. Por supuesto, por supuesto. Oye, Mario, y ahorita, por ejemplo, disculpa, aquí tengo, mira, te presento. No, para nada, al contrario, es parte de, aquí está mi chiquita. Aquí mira, está mi chiquita. Genial, qué bueno. Es uno de los temas bien bonitos que a mí me ha tocado vivir ahora con el tema de los temas online y estos rollos de trabajar de manera remota. A mí en lo particular se me hace bien padre cuando la vida diaria se vuelve parte de tu trabajo porque ya no te impide estar con tu hija y al mismo tiempo estar haciendo tu podcast, ¿no? Sí, ahorita, porque el otro día me estabas contando, oye, ahorita nos estamos enfrentando a nuevos retos. Claro. ¿No? Y están lanzando nuevas cosas. Platícame un poquito por dónde va Invest ahorita. Bueno, hay esferas que antes no teníamos y que ahora tenemos que empezar a navegar. Desde la parte tecnológica, pues hay esferas de que todo se ha revolucionado con el tema de inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, está la esfera técnica, obviamente como empresa. Soy fan, Mario, soy fan. Sí, el tema está tremendo. Entonces, pues bueno, nos estamos enfrentando a muchísimos de esos temas tecnológicos, adaptar la empresa, hacer una oferta de valor, salir al mercado, que los clientes lo adapten, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, como organización, nos estamos adaptando ahora, pues a dejar de ser esta empresa en la que comíamos y tomábamos decisiones en la comida porque éramos amigos, a manejar a 300 personas, ¿sí? Entonces, eso es todo un reto. Hoy por hoy, pues, o sea, simplemente, ¿no? Yo estoy ahorita en Guadalajara, mi socio está en Boston y los otros dos con los que iniciamos todo este cotorreo, pues están uno en Ciudad de México y el otro en Puebla. Entonces, no hay manera, ya no podemos coordinar lo que antes coordinábamos. Entonces, hay un reto de institucionalización fuerte. Y luego, evidentemente, hay retos, pues, también en la esfera financiera que antes no vivíamos. Antes, claro. Bajar deuda o estructurar deuda, pues no era el tema. Era compras, vendes lo que te sobró y listo, y ahí nos vemos, ¿no? Sí, ahorita claro. ya empieza a sonar temas diferentes. Entonces, tenemos muchas esferas que estamos peloteando y al mismo tiempo, pues, navegando con la idea de no dejar este ADN o este perfil que nos dio ser una empresa que se colocó en el mercado a partir de jóvenes disruptivos y seguir dando buenas oportunidades de trabajo, ¿no? Claro, Mario. Oye, y a ver, porque me gusta mucho cómo lo describiste, ¿no? Estás pasando de ser una empresa que en la mesa de la comida, tomaba decisiones a ser mucho más institucional. Sí, claro. Y siempre digo, ya metiéndome un poquito más en tema de toma de decisiones, ¿cómo ha ido evolucionando este rol que has tenido? A ver, esta dinámica de toma de decisiones a lo largo de los años. Fíjate que el primer tema que tuve que enseñarme a gobernar de mi personalidad fue no tomar decisiones yo solo. Ok. Porque claramente, pues cuando éramos 15, pues yo podía decidir, pues págale a tal proveedor y al otro no le pagues, o ¿no? Sí. Entonces, ahorita no. Ahorita tengo que colegiar las decisiones. Okay. Tengo que platicarlas, desde contratar gente. Ya no es un tema en el que, pues me gustó este perfil y que se venga a trabajar. Ahora es un tema donde pues hay un proceso, hay que colegiar algunas cosas. Y fue de las primeras cosas que he tenido que corregir. Suscribo que no lo he corregido del todo. Obviamente sigo teniendo mis decisiones aisladas, pero fue lo primero que en lo personal tuve que corregir, el tema de colegiar. Y luego, una cosa que de hecho, y me ayudó mucho estudiar la maestría, el tema de entender bien dónde estoy parado, ¿no? Ok. De repente uno ya tienes tu empresa y no te das cuenta del tamaño que es o no te das cuenta de lo que representa y de las responsabilidades que hay hasta que no lo ves desde afuera o desde con un tercero.
Entonces, pues también darme cuenta de que ya las decisiones que yo tomaba no impactaban a 15, impactaban a 100 y luego a 200 y luego ya a 300, me hizo también ser más mesurado. Entonces ya no, sí, tuve que ser más mesurado porque pues claro que antes había mucha efervescencia por todo lo que quería hacer y tomaba decisiones en el día a día y aventaba la empresa y ahora ya salió este nuevo producto y vamos a atacar esto y ahora aquí y acá y allá. Hoy por hoy no, hoy tengo que ser más mesurado, pensarlo 2 o 3 veces y luego ya ejecutar las cosas. O sea, de alguna u otra manera, por lo que te escucho, has ido evolucionando como de tal vez una toma de decisiones un poco más impulsiva, ¿no? A una ya más racional. Correcto. O sea, has ido modificando inclusive el nivel de riesgo o el apetito al riesgo que estás dispuesto a tomar como organización. Sí, el apetito al riesgo sigue, porque eso no te lo voy a negar. Sigue el apetito al riesgo. Sí, claro, somos una empresa que nos dedicamos a esto y vamos con todo. A la tecnología, por supusto. Hay que estar, sí. El apetito al riesgo es fuerte y además tengo buena resistencia al riesgo. Entonces, me ayuda. Y tampoco es buena combinación con mi socio, porque también él tiene buena resistencia al riesgo. Entonces, lo que nos ha ayudado el tener un equipo y dejar de ser, porque si bien somos los dueños, cuando ya estructuras la empresa y le das un poder de decisión o de opinión a otras personas que no son dueñas y lo respetas, nos ayudó mucho a balancear el enfoque de la organización. Entonces, hoy por hoy, el apetito al riesgo y el querer aventarnos a lanzar cohetes y todo este rollo sigue, pero ya hoy por hoy al menos estructurado y al menos con muchas visiones ya que nos dicen, Morgan, pero puede pasar todo esto, ¿no? Entonces, nos ha ayudado a nutrir mucho la toma de decisiones, a nutrir nuestra intuición, que es el tema que le estamos dando muchísimo. Es que hay mucha intuición atrás de todo lo que hemos venido haciendo. Es que, a ver, la tecnología, la industria en sí, ¿no? Es que ¿quién te va a decir qué es lo que va a pasar mañana? A ver, el nivel de incertidumbre es gigantesco. Entonces, me atrevo a decir que no existe una receta que te diga, Mario, mira, vete por este lado con esta tecnología para estos clientes, porque esto es lo que va a venir mañana. O sea, es algo que tienes que estar tú leyendo. Sí, no nada más de la empresa, del contexto. No sé, a ver, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vives tú? Pues mira, nosotros no sé si para bien o para mal, pero nosotros vivimos todo esto, el contexto de México lo vive todo esto ya con ciertos añitos de retraso, ¿no? Entonces, para bien o para mal, el hecho de poder ver qué está pasando en otras latitudes nos permite adaptar algunas cosas a México, ¿sale? Entonces, pero ahí es donde sí entra muchísimo el tema de por dónde le queremos dar y qué temas escogemos que sí puedan caer en México bien, sí, que puedan ser adaptables bien, condiciones naturales de la propia, pues del propio contexto del país, ¿no? Hay muchas cosas que ahorita se están haciendo, pero pues no tenemos internet en todo el país, entonces ¿cómo podemos hacer algunas cosas, no? Ok, o sea, ¿estás hablando más de limitaciones estructurales o limitaciones sistémicas? ¿O estás hablando de ciertas tecnologías que simplemente la cultura no adopta? De las dos, hay limitantes estructurales que nos impiden traer ciertos conceptos y hay limitantes culturales que pues, no funcionan. Voy a ponerte un ejemplo bien burdo, pero hoy por hoy en México hay personas que piensan que el tema de la piratería en el licenciamiento de software es común. Y no debería ser común porque te limita, además de que estructuralmente te limita, pues tampoco pues ya te va a dejar hacer los siguientes pasos de lo que tú quieras hacer en tu empresa, ¿no? Y luego, bueno, estos temas están muy ligados a innovación tecnológica o transformación digital, que es un tema que últimamente escucho en todos los consejos, ¿no? Transformación digital de la empresa, pero nadie sabe qué es, nadie sabe cómo se adopta, nadie sabe cómo se come, nadie sabe nada de esto. Y entonces ha sido un gran tema poder adaptar, ok, quiero hacer la transformación digital, pero señor, señorita, señora, para empezar, no tiene la licencia vigente ni la que la compró pirata. Entonces, la primera transformación digital que tiene que hacer es esto, ¿no? Ok. O sea, tener en regla la tecnología que utilizas. Es que, mira, nos pasa mucho, y supongo que es por la industria como tal y porque es una industria, si me permites el término, es una industria llamativa. Todo mundo quiere subirse a, no, yo estoy haciendo transformación digital en la empresa, ¿no? O
todos, o quiero hacer AI, ¿no? Y todos, exacto, ¿no? Todos. Entonces, como es muy atractivo el tema, nos topamos mucho con directivos, con consejos de administración, con directoras, que su primer decisión es: hagamos transformación digital en la empresa. Claro, pero ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Con quién? Tus perfiles ni lo entienden, ¿sí? ¿Qué Entonces, implica? ¿No? exacto, ¿no? Okay. Y luego, por ejemplo, nos topamos con el otro perfil de directivo o directiva que pues ya lo vio en un congreso en Hong Kong porque fue y quiere traerlo a su empresa, ¿no? Pero pues no, la limitante técnica es gigantesca. Entonces, hay muchas cosas que con eso nos trabajamos y ahí es donde ahí es donde hemos entrado, en esa área de oportunidades donde la empresa ha tenido éxito, en ser un buen acompañante para estos directores que quieren innovar, pero no saben por dónde empezar. Oye, y eso me encanta. Ahí, por ejemplo, en ese acompañamiento que tú dices, sobre todo con los directores, a nivel de consejo, ¿no? Para poder generar esa transformación digital en las organizaciones, ¿ha jugado la intuición algún papel en ti? Digo tú porque tú eres el que acompaña, ¿no? O sea, ¿ha jugado o sea, ¿hay lugar para la intuición en ese proceso? Todo. es que fíjate, Desarrolla, por favor, desarrolla. es que fíjate, desde el hecho de que a este cliente sí le entro o no le entro. Ok. Desde ahí, ¿no? Ok, ¿Por qué? ¿y cómo decide? O sea, ¿cómo lo lees? ¿Cómo? Obviamente, obviamente hay datos, ¿no? O Sí. sea, lo lees al cliente, lo ves, ves, por ejemplo, pues desde cosas muy sencillas que uno recolecta información en su cerebro. No es que tengas un cuestionario, sino que recolectas información en lo que estás viendo, ¿no? Desde qué computadora trae, si está usando un reloj inteligente o no está utilizando un reloj inteligente, qué gadgets tiene por ahí en su mesa, cómo está su oficina. Desde ahí tú te vas dando cuenta si va a ser fácil o va a ser difícil, ¿no? Ok. La actitud que trae al tema, ¿no? Porque puede ser que traiga el tema de, quiero implementar transformación digital, pero porque se lo dijo a lo mejor a alguien, pero realmente él no está convencido, ¿sí? O ella no está convencido, ¿no? Convencida. Entonces, estos detalles, desde ahí empieza a desarrollarse el le entro o no le entro. Y si le entro, ¿cómo le voy a entrar? Ok. ¿Sí? O sea, entonces Porque no es solamente una decisión de este cliente es potencial, este cliente no, puede no, tener no. el presupuesto, este cliente tiene tal vez la capacidad, sino que también buscas otros elementos que te permitan sensibilizar en esa primer toma de decisión, ¿no? Porque vamos primero en aceptar o no aceptar al cliente. Y es que no es para todos, ¿eh? Y digo, Ok. no voy a decir nombres, pero hay clientes que No, tienen no, mucho presupuesto, mucho todo, pero no están listos y además de que no están listos, no quieren, claro. ¿sí? Y entonces, como no quieren, pues te vas a enfrentar a donde tu empresa, en el caso de la mía, va a terminar quemada y va a terminar con un proyecto fallido, ¿sale? Que es Entonces, el no, no, riesgo, no. que es el riesgo que no quieres correr. ¿Estás de acuerdo? Ese riesgo que no quiero correr, lo tenemos que correr porque evidentemente si no, no tuviéramos clientes, pero pues ahí es donde desde ahí empieza la intuición. Este cliente va o no va, este cliente me sirve o no me sirve, ¿sí? Y este cliente le voy a poder dar servicio o no le voy a poder dar servicio. Y luego, acto siguiente, cuando ya decides sí, ahora, ¿a quién le pongo de la bola de consultores que tengo? ¿Sí? Todos estos podrían dar el perfil, todos estos podrían más o menos, ¿sí? Pero ¿a quién siento o que a quién me dice aquí mi Fíjate. entraña que va ahí? Sí, o sea, ¿a quién siento? O sea, ¿con quién hago match? Así Exacto, ¿a es. quién siento que este personaje le puede hacer clic con este otro personaje, ¿no? Ujú. Porque claramente cuando das consultoría, pues uno de los grandes temas es que se lleven bien, Por supuesto. ¿sí? Entonces, híjole, desde ahí empiezan estas cositas. Entonces, pues nada, el proceso de dónde interviene la intuición en todo. Y luego, fíjate, hay un tema bien padre en la parte de tecnología. ¿Qué tecnología le pones? Claro. Ahí para escoger la que se te antoje, ¿no? Entonces, híjole, es que pues hace más perfil para tal, ¿no? Pues bien, sí, podríamos utilizarlo, pero se me hace que no le va a gustar cómo se ve, se me hace que los colores no le van a gustar. Bueno, nos hemos topado con situaciones hasta por temas de idiosincrasia, de que, no, es que yo no quiero porque el director general de esta empresa, Tota, salió a decir tal cosa, ¿no? Oye, pero ese director general ni sabe, está en un contexto en la India, no tiene nada que ver, ¿no?
Entonces, Sí. pues bueno, pero nos ha tocado hasta eso lidiar con esas cosas. Entonces sí es ir desarrollando un poquito el gut feeling de a quién sí y a quién no. ¿A quién sí, a quién no? Oye, ¿y cómo se desarrolla? ¿Cómo lo has ido desarrollando, Mario, a través de los años? ¿Hay algo en específico que hagas? ¿Hay alguna herramienta que utilices? ¿Alguna práctica que suelas hacer comúnmente? No sé. Mira, y esto, te decía que estaba ayer preparándome para la charla. No es broma, pero a mí me impactó mucho tu clase, porque hablabas Ah, mucho del tema de la intuición, ¿sí? muchas Y gracias. me acuerdo muy bien de los costos que tienen que ser diferenciales y futuros, ¿no? Sí, Entonces, ese tema me llevó a darme cuenta o a hacer conciencia que aunque yo siempre me he manejado mucho por la intuición, porque me gusta, sí hago ejercicios que me ayudan a nutrirla, pero no los hago conscientes, ¿no? ok. Pero sí hago ejercicios porque le dedico mucho tiempo a reflexionar por qué tomé ciertas decisiones, en qué datos me fijé. Y datos, reitero, no reportes, ¿sí? Lo que alcanzas a ver desde la computadora, desde cómo está pintada la oficina, desde a dónde te mandaron, dónde está colocada la oficina, Claro. cosas así, ¿no? Sí, la Entonces, información que puedes captar con tus sentidos en el momento, ¿no? De una manera exacto, mucho más holística, no tanto ándale. lo que te viene en el papel. Digo, además Y de lo que viene en el papel, ¿no? correcto. Y entonces, si me preguntas cómo es que la hemos entrenado o cómo es que la hemos ido desarrollando de a poquito, creo yo que con eso le he dado mucho peso al tema de lo que es sensible a los, voy a ser ahí medio redundante, pero sensible a los sentidos, no a la lectura, Okey, ¿sí? okey. O sea, O sea, poner atención o sí, desde cómo me siento. No sé si te ha tocado que llegues a okey, ciertos lugares y dices, aquí me da mala vibra, ¿no? Aquí hay algo que no, ¿sí? Entonces, o sea, el darle importancia a lo que se siente con tu piel, con tus manos, con lo que tú ves, y luego balancearlo con lo que te entregan en un reporte, ahí es donde yo me he dado cuenta que ha sido cuando las mejores decisiones intuitivas se han dado. okey. Desde el cómo me siento, ay, esto no me huele bien, o sí me huele bien, Ujú. ahí lo vas midiendo, ¿no? Porque también está el otro lado. Está el otro lado de que, claro, por supuesto, vamos con todo a desarrollar la nueva inteligencia artificial del mundo. Pero pues claramente los datos te dicen no tienes cómo, ¿no? Entonces también está el otro lado de regular lo que la intuición te llama, ¿no? Ujú. Pero fíjate, Mario, cómo lo describes. A ver, es que es importante que sientas, inclusive hablaste de vibra, ¿no? Así de a ver, cómo se siente el ambiente, cómo se sienten las personas, cómo se siente el contexto. Em, pero realmente hay veces, o es algo que yo he escuchado y que he investigado, que no todos tenemos pues esos sentidos tan agudos, ¿no? O tan abiertos. ¿Cómo le podemos hacer para realmente hacernos caso? O sea, ¿cómo nos damos cuenta que lo que estamos sintiendo en el momento realmente es intuición, que no es tal vez un capricho, que no es tal vez un impulso, que no es una reacción inmediata, ¿no? Porque mucha gente luego confunde impulso Claro. con intuición. A ver, ¿cómo sabemos, cómo nos damos cuenta de que lo que estamos sintiendo efectivamente es intuición y efectivamente te está diciendo algo, que tal vez pueda ser lo contrario a lo que la data te está diciendo o tal vez no, ¿no? No, y no sé si a ti te pase, además de todo, además de hacerle caso al llamado que uno recibe de algo que aquí tiene en su conciencia o algo así, además de todo, también saberlo balancear con tu estado de ánimo. Yo, mira, Sí, ¿cómo decirte, no? Yo hay días que me doy cuenta que amanecí pesimista. Entonces todo me da miedo y a todo no le tengo ganas de entrar. Y entonces también ahí es donde yo digo, tranquilo, esto no es intuición, esto se llama amaneciste de malas, ¿no? O sea, sí, sí, esto se llama no dormiste bien, esto no es intuición, esto es porque algo está chueco desde que amaneció, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, también poder distinguir ese tipo de situaciones es claramente muy, muy importante porque, reitero, también está la otra parte. Amaneces muy de buenas y quieres ir por todas, Sí. ¿no? Entonces, Y tampoco se llama intuición. tampoco, intuición, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho mucho y me ha servido, porque yo me reconozco y siempre he presumido que muchas cosas las manejo por mi intuición y que tengo buen manejo de lo que siento, ¿sale? Ujú.
Pero conforme te digo, los problemas se volvieron más grandes, las decisiones tuvieron más impacto. Lo que me ha servido mucho es escoger un grupo con el cual yo platico mis cosas, pero que son perfiles ajenos a mí. Ejemplo, yo ya sé que para hablar con mi socio Luis, pues ¿para qué? Vamos a ir para donde mismo y me va a decir que sí a todo, ¿sale? Porque misma aversión al riesgo, misma resistencia al riesgo, mismas ganas, pues básicamente hablar conmigo mismo, ¿no? Sí. Entonces, no te va a retar. No me va a retar. No te va a dejar ver otro lado. Correcto. Entonces, lo que me ha ayudado a mí mucho es acercarme a personas que tengan totalmente perfiles distintos a mí, ¿no? Gente más desconfiada, gente más optimista, gente más orientada a los datos, gente más paranoica, gente menos paranoica. Sí, de verdad, es cierto, ¿no? Entonces, y de ahí ir recolectando para tratar de sacar una intuición mía de la suma de los diferentes factores que por ahí voy redondeando, ¿no? Pero todo comienza cuando te das cuenta de que sí hay una intuición atrás de ti, porque luego mucha gente piensa que es suerte, ¿no? Es que le atiné. No, claro que hubo una intención y una convicción atrás de. Entonces, pero híjole, es un gran tema que a mí me encantaría en algún momento que tu doctorado, tu podcast, pues, haga que todos desarrollemos esa conciencia de que si hay intuición atrás de. No, por supuesto, a ver, y viene junto con pegado, ¿eh? A ver, a mí, una de las cosas que más me gustó de este tema es que parece un tema místico, ¿no? Pareciera como si yo estuviera hablando del... A ver, hay un profesor que me hizo la broma de, oye, ¿y qué te dijo tu horóscopo de tu intuición el otro día? O sea, ¿sí me explico? Entonces parece, o tenemos como que ese tabú, o tenemos esa imagen de que la intuición es algo místico, y la realidad es que es un proceso cognitivo que va a la par, que funciona a la par con nuestro sistema racional. Y la realidad de las cosas, Mario, y lo he dicho en distintos capítulos, es que ese análisis racional tiene sus limitaciones. O sea, tú no me digas, Mario, que el día de hoy tú con un análisis racional puedes determinar perfectamente bien el camino que va a seguir tu empresa, porque no existe una fórmula que te diga, mira, Mario, por aquí es mejor, porque esta es la tecnología que va a salir mejor. Y esta, No, claro, y si me permites ahí opinar, el proceso de solo racionalizar es el que está comprobado que ha llevado al fracaso a las empresas e inclusive a las personas, ¿eh? Claro. Porque les falta este factor o este elemento, este pequeño pedacito, si lo quieren ver así, y el futuro cómo se enfrenta o cómo se come. ¿Sí? Y ese solo llega desde aquí. O sea, eso es mi percepción, ¿eh? Y lo voy a ligar ahorita que hablabas de temas místicos. Lo voy a ligar con el tema bueno, ¿no? Yo suscribo que soy católico, entonces lo voy a ligar con el tema de la fe, ¿no? A lo mejor no es el punto, pero la fe, la esperanza, el optimismo, como tú lo quieras ver, está bien ligado al miedo. Y son dos situaciones que hacen que tengas un montón de intuición mala, buena, negativa, positiva, como la quieras ver, ¿no? Sí. Entonces, el futuro, al final de cuentas, si tú lo quieres ver por puros datos, es más, mi empresa, ¿no? Por puros datos, mi consejo de administración me va a aconsejar solo y simplemente quedarme ahí donde estoy, porque nos va bien. Y jamás me van a probar oye, pero pues no, ¿cómo vas a invertir en modelar temas de inteligencia artificial si ahorita nos está yendo bien con estos temas, ¿no? El empujar hacia tenemos que ir para el otro lado, ese no viene de otro lado más que de lo que uno trae aquí adentro, que te digo, puede estar nutrido de esperanza, de fe, de miedo, de veto a saber qué tantas cosas, de instrucción, inclusive hasta católica, o no sé, o sea, en mi caso, ¿no? No, a ver, hay varios factores personales que definitivamente impactan, ¿no? En nuestra decisión y la forman en nuestra intuición, perdón. Oye, qué gran tema, factores personales, no sé, reitero, pero a mí en lo personal, romper las barreras o las limitantes de la cuna han sido difíciles. ¿Qué te digo? O sea, híjole, todo lo que uno trae que no es de uno, que es de los papás, del entorno, de donde naciste, romperlo para ir a seguir lo que a ti te dice tu corazón es complicado. Es complicado, y es que no nada más es como el corazón, sino que es algo que se siente, claro. O sea, en inglés se le llama gut feeling, ¿no? Porque como que se siente aquí, ¿no? De las entrañas. Exactamente, en las entrañas.
Pero a ver, al menos cuando yo lo he experimentado, es algo que simplemente es una guía. Y a ver, y es algo que está pasando en tu cabeza, ¿eh? No es algo que te esté llegando el mensaje divino ni nada. A ver, No. es algo que está pasando en tu cabeza, es algo que viene evidentemente formado dependiendo también de tu historial, ¿no? Porque fíjate, Mario, muchas veces me dicen, no, es que la intuición es igual a la experiencia, perdón. Y yo así de, o sea, sí, pero no. Suma. O sea, suma, ¿no? Porque a veces nuestra misma experiencia, en vez de ayudarnos a desarrollar una mejor intuición, nos la limita, ¿no? Ajá. O sea, tal vez traemos sesgos, tal vez traemos historias que no nos permiten que creer en nosotros, ¿no? A ver, hay una serie de cosas por ahí que nos pueden llegar a afectar, ¿no? Y aquí estamos hablando de factores personales. Hay otros factores también que impactan, Mario. O sea, también hay factores de la misma decisión, ¿no? A ver, porque hay decisiones tal vez muy tácticas en donde dices, no, a ver, o sea, aquí, perdóname, a mí me pasó una vez que me dijeron, no, es que yo intuyo que esto es un pasivo, no, mijo, y eso no se intuye. Eso no se intuye, ¿eh? Eso es incorrecto. Claro, sí. ¿No? Pero también la misma decisión y la estructura de la decisión, pues impacta en cómo vamos desarrollando esa intuición, así como la misma organización, Mari. La organización, el contexto en donde estamos. O sea, también eso juega. Voy a anotar un tema porque... No, sí. No, son 4 tipos. Ya te lo prometo que de eso se trata mi tesis. Eso fue lo que propuse. Ya está. No, es que ¿sabes qué quería anotar? Mira, no sé, a mí me ha pasado, y reitero que porque yo hice mucho conciencia en este tema de la intuición, a lo mejor lo he podido desarrollar, pero luego la decisión es buena, la intuición fue buena, pero ejecutaste mal. Sí. Y piensas que estuvo mal. Sí. Cuando no te das cuenta, darte a entender que la decisión estuvo bien, pero lo que hiciste fue la ejecución de manera incorrecta. Sí. Entonces, reafirmar que tu intuición estuvo mal porque fuiste malo en tu ejecución, a veces sesga muchísimo luego la siguiente decisión. Por supuesto, te vas sesgando, Ajá. sí, y se vuelve un ciclo, ¿no? Exacto, y ahí es donde te digo que, por ejemplo, en mi caso, el romper esas barreras de donde, oye, tal vez esta decisión familiar fue buena, pero la ejecución fue mala y ahora yo me tengo que aventurar a esto otra vez, pero ahora sí ejecutándolo bien, ha sido un gran tema para mí, ¿no? Claro. Romper este tipo de barreritas. O hay veces que la intuición tal vez no fue la correcta. A ver, la intuición no es infalible, ¿no? Hay varios factores ahí que afectan. Y que entonces, bueno, pues la decisión y el resultado pues no va a ser el mejor, ¿no? O sea, es lo que se le conoce como una falla intuitiva. Y eso, pues bueno, podrá ir alimentando, ¿no? Pero también está el caso, fíjate, porque esto es algo de lo que yo investigué, Mario. Bien interesante. También está el caso de, ok, yo estoy intuyendo esto, o sea, esto es lo que yo intuyo, esto es lo que me dicen los datos, pero no estoy confiando en mí, no sigo mi intuición y me equivoco en mi decisión. Eso también puede pasar. O al revés, me sobreconfío de mi intuición y digo, no, sí, aquí yo, como tú dices, ¿no? Ya amanecí súper feliz, ¿no? Súper todopoderoso, soy Dios todopoderoso. Y confío únicamente en mi intuición, ¿no? Y también fallo, ¿no? Entonces, como que se pueden dar ahí una serie de combinaciones interesantes, pero que es importante determinar qué es lo que detonó eso, porque si no, pues Pau, se va a y en toda tu investigación, ¿has hecho algo o hay algún dato, porque ya me gustó, para poder como calificar si fallaste o no fallaste? Porque no solo es el resultado, ¿estamos de acuerdo? No. No solo es el resultado, hay cierto nivel de impacto. Es bien difícil, sobre todo cuando hablas de decisiones estratégicas, que es donde más utilizas la intuición, porque insisto, a ver, en lo táctico no intuyes lo que es un pasivo y un activo, Mario. O sea, ahí sí, no intuyes lo técnico de la inteligencia artificial, perdón, ahí sí, vámonos a los datos, vámonos a los costos, ¿sí me explico? O sea, a ver, hay ciertos elementos que sí, que tienen que estar. Pero cuando hablamos de decisiones estratégicas, ¿no?
Luego, a ver, hay veces que es complejo medirlas. Lo que yo logré hacer fue poder medir ciertos casos muy centrados a través de experimentos con distintos directores generales. Pero la realidad es, o sea, justo esto fue bien interesante en mi experimento, ¿no? Porque yo les ponía un caso de 1 minuto, 2 minutos, Mario, una decisión estratégica a tomar, 2 opciones nada más, o sea, también limité mucho el binario. Sí, a ver, entiéndase que también era para poder lanzar perfectamente bien el cuestionario y que fuera más sencillo de analizar y que pudiera tener yo una muestra mucho más grande y representativa y que lo pudiera medir cuantitativamente. Pero muchos después, haz de cuenta que decían una cosa, ¿no? Yo les ponía 3 decisiones, les ponía el escenario, decidían una u otra. Si se equivocaban, o si lo tenían bien o si se equivocaban, yo les decía, o sea, a ver, esta es la respuesta óptima por esto, o esta es la respuesta, inclusive no les decía te equivocaste, les decía, esta no es la más óptima. O sea, como que le bajaba el lenguaje, ¿no? Para no sesgar tampoco mucho. Y después les ponía otra decisión y así, y así, y así, ¿no? Para ver cómo iban ellos manejando su intuición a través de distintas decisiones. Pero habían algunos que después me escribían un mail y me decían, no, es que esto así no es, tú me dijiste que me equivoqué, pero fíjate, si nos vamos a 10 años después y quién sabe qué, quién sabe cuánto, y entonces, o sea, y te estoy diciendo que yo de esos mails recibí como unos 10 o 12. ¿No? O sea, porque también pues es bien difícil poder medir el éxito de una decisión estratégica así tan rápidamente, ¿no? O sea, tendríamos que estar haciendo ejercicios experimentales longitudinales muy enfocados a cada uno de los directores, ¿no? Pero sí se puede ir viendo, o sea, sí se puede ir viendo, sobre todo cómo afecta, si le vas atinando o no le vas atinando, ¿no? Porque lo que hice yo ahí fue limitarles el tiempo, Mario. Claro. Oye, entonces coincides conmigo en que la manera en la que se desarrolla es prueba y error. No, totalmente. Pero aquí hay otro tema, Mario, aquí hay otro tema. Porque si tú constantemente fallas, ¿no? En tu prueba y error, si tú constantemente fallas, lo que estás alimentando es, yo no soy capaz de tomar decisiones intuitivas. Por lo tanto, yo voy a buscar, ¿no? Voy a buscar distintas herramientas, ¿no? Que me permitan asegurar mi próxima decisión y no voy a confiar tanto en mi intuición, sino que me voy a ir mucho más a un proceso racional. Oye, y soberbia. Puede pasar lo contrario. Sí. Eso te iba a decir, soberbia aparte, pero con muchas ganas de entenderme a mí. Sí. cuando tú crees, porque es mi caso, que creo mucho que mi intuición casi siempre va bien. Sé que fallo, ¿eh? Sí. Pero creo mucho en que casi siempre le estoy atinando y que con el paso del tiempo me darán la razón algunas cosas. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Cómo también regular esa parte? Es una gran duda que siempre he tenido, porque todos los libros alrededor de la intuición siempre son confía, dale, ¿no? Cuando no puedes tener esta sobreesperanza o sobre optimismo, ¿cómo regularlo también? Porque es una gran duda que yo tengo, porque reitero, en mi caso, soberbia aparte, yo siempre presumo que la intuición al final me termina llevando a buenos caminos, ¿no? Claro. A ver, y es un elemento bien importante. Honestamente, está presente en la mayoría de los directores. Y además, Mario, si tú constantemente estás tomando decisiones intuitivas y te está yendo bien, ¿no? El ciclo que vas creando es, pues sigue confiando en tu intuición, sigue utilizando tu intuición, ¿no? O sea, y eso pues también conlleva un riesgo en cuanto a que tal vez no puedas después medir o acaparar, o sea, ¿cómo se dice? De alguna manera balancear también con los datos. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos ir regulando esto, ¿no? Primero que nada, y digo, yo sé que esto ya va a parecer casi que podcast de wellness y de bienestar, te lo juro. Pero no es cierto. Pero no es cierto. Exacto, una de las primeras cosas de las que tenemos nosotros que estar conscientes y que tenemos que desarrollar como directores es el elemento de la inteligencia emocional, Mario.
Exacto. O sea, tenemos que conocernos nosotros. A ver, esto que estoy sintiendo es porque me fue muy bien y entonces ya confío más en mí y entonces me puedo volver soberbio, o realmente es lo que estoy sintiendo. ¿Sí me explico? O sea, Sí, claro. esto está demasiado alimentado por la emoción del momento, ¿no? O por la euforia del momento, o tal vez porque hoy me levanté de malas, ¿no? El miedo, no lo sé. Entonces yo creo que un primer paso realmente sí tiene mucho que ver en la conciencia que nosotros tenemos de nosotros mismos y de las emociones que nosotros creamos en el momento, porque, bueno, no creamos, o sea, emergen, ¿no? En el momento ante distintas situaciones. Porque nos guste o no, Mario, somos seres humanos. Claro. Y entonces eso va a jugar sí o sí. O sea, la emoción va a jugar sí o sí. Y Entonces fíjate que, tenemos por que ejemplo, saber cómo. y ahorita que hablabas de que si parecía podcast de wellness y demás, un tema con el, no, de verdad, un tema con el que yo estoy bien aferrado, pero aferrado, y han sido las últimas pláticas que he dado, ha sido la importancia de que le demos espacio dentro del ámbito empresarial, y dentro del ámbito del día a día de una empresa, que le demos importancia a estos temas que luego son conceptos que pareciera que no caben dentro de una organización. Te decía yo, por ejemplo, manejo mucho el tema de la esperanza en la empresa, ¿no? Uh-huh. Y se me quedan viendo como, ¿por qué está hablando de esperanza este cuate, no? Pero sí es necesario tenerlos, porque como tú bien lo dices, hay muchos tiempos de incertidumbre, muchos tiempos cambiantes, y además de todo, los datos no resuelven todo. No. No lo resuelven. Como tú bien dices, claramente, pues sí, esto es un pasivo, hay lana o no hay lana, eso es evidente, ahí está, ¿no? Hechos del caso, ¿no? Exacto. Los datos dicen cosas, sí. Pues sí. Pero la otra parte que es para dónde navegar o para dónde lanzarnos es con datos y con tantitas ganas y con intuición, ¿no? O sea, ¿para dónde voy? Porque el futuro al final es incierto y es incertidumbre total, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, no. Totalmente. Ese tema a mí sí me lleva, y a mí yo sí creo, y te digo que he estado ahí debatiendo, participo en algunos consejos de administración y todo este rollo, y mi aferración tiene que haber como elemento cultural de la organización ciertos conceptos que parecieran místicos o de fe o religiosos o como quieran, pero tiene que empezar a circular por la organización. Porque si no, y más porque, mira, hablando ahorita de temas de inteligencia artificial, es el único dato que hoy. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Hoy. Exacto. Hoy, el único dato que no te puede medio articular un algoritmo es de la intuición. Entonces, híjole. Entonces, cada vez el ser más humano. ¿Es tu diferenciador? Exacto. Claro. Se vuelve tu diferenciador. Por supuesto. Y además lo puedes conjuntar con el elemento y tu palanca de valores, ¿no? Porque como te dije, otro de los factores que influye en tu calidad de intuición y también en tu preferencia por la intuición o por tu razón, también viene por los elementos organizacionales. O sea, la empresa también de alguna u otra manera codifica, programa, ¿no? La intuición, antecede la intuición que nosotros podamos llegar a tener en nuestra toma de decisiones. Pero fíjate qué tema tan bonito. Hablas de valores y principios. ¿Sí? Yo justo ahorita traigo un tema en el que hablaba de que hablo mucho, de que en medida en la que regresemos a las bases de formar buenas personas, lo que sea que defina eso, pero hay valores y principios universales mínimos, ¿sí? Vamos a poder estar en una época donde nos va seguramente a gobernar muchos datos de la inteligencia artificial, vamos a poder sobrevivir como humanos, pero en medida en la que seamos o tengamos mejores valores y principios, ¿sí? Totalmente. La ética, la antropología y la psicología empiezan a jugar un factor clave en la empresa para desarrollar la conciencia de uno mismo, ¿no? Claro, y mejorar entonces también tu calidad de toma de decisiones. Correcto. Para poder llevar a tus empresas a donde tú quieres, ¿no? Sí, oye, Mario, no, es que qué buena plática nos estamos echando. Pero ya se nos está acabando un poquito el tiempo y no quiero dejarte ir sin que tú nos digas desde tu lugar, desde tu silla, desde tu posición como director en Invest, ¿no? ¿Qué consejo le darías a otras personas, otros directores, otros chavos tal vez que están en este camino, ¿no? Que tal vez están emprendiendo así como tú lo hiciste, para poder tomar
pues de alguna u otra manera para que se les haga un poco más sencillo este camino, ¿no? Mira, lo traigo bien sensible el tema porque es un tema que estoy trabajando yo para mí ahorita. No hacer comparaciones. Tu camino es tu camino, ¿sale? A los 20 años no tienes por qué ser multimillonario, no tienes por qué ser el startupero de éxito, no tienes por qué ser la nueva figura referente del mundo. Tu camino es tu camino, ¿sale? Y llegará, hay que estar atento cuando llegue tu llamado para ir por él, pero llegará, porque el contexto no es lo mismo, la carrera no empezó donde mismo, porque no todos tenemos lo mismo, no todos tenemos los mismos privilegios, que eso no significa una ventaja, a veces también es un problema el tener privilegios. Por supuesto. O sea, no todos tenemos ni los mismos privilegios y hablo de diferentes cosas y permíteme cerrar este tema del privilegio nomás para que no se confunda. Probablemente algunos nacemos o no nacemos con ciertas oportunidades, pero tenemos otras y luego no las valoramos, ¿sabes? Claro. Yo le platicaba por ahí a mi esposa en algún momento, mira, estamos en el mismo lugar que tal persona, nada más esta persona no tiene privacidad y yo sí tengo privacidad contigo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué quieres valorar? ¿La fama o la privacidad? ¿No? Pero es lo mismo, es misma situación, ¿no? Entonces, a veces el privilegio también es un problema. Pero bueno, conclusión, mi consejo sería eso, el camino es el camino y es el tuyo. Entonces, nada más vívanlo, no compren aire, porque yo en algún momento me llegué a presionar muchísimo de, híjole, pues ya tengo 30 años y no soy la startup que está en Silicon Valley, ¿no? Entonces, pues no, tu camino es tu camino. Si hoy te toca ser el muchacho que lleva la mochila cargada de libros, pues disfrútalo porque alcanzaste a llegar a casa con bien, a compartir la cena con la familia, ¿no? Y ese es un verdadero héroe, no necesariamente el que salva personas y el que hace muchas cosas, ¿no? Entonces, gratificarte los pequeños o grandes pasos que des en tu día a día es lo que yo recomendaría. Por experiencia personal que te digo, viví grandes momentos de estrés por querer ser Elon Musk y estoy muy lejos de serlo. No, ay, Mario, muchísimas gracias en verdad por compartir estos momentos conmigo. La verdad, tu experiencia es invaluable, ¿no? Y gracias por esta charla. Y además hace mucho que no te veía, entonces qué gusto poder volver a verte. Y gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Gracias, Mario. Gracias, Pau. Hasta luego.